Allá en Oseas, profeta menor porque escribió poco, pero no es que sea menor en sí, en el sentido espiritual, sino que hay cosas tremendas ahí. Pero es muy alentador saber que el Señor Dios, al Dios que adoramos y exaltamos, es un Dios de bondad, un Dios de gran amor para su pueblo, un Dios de misericordia, así lo conocemos de esa manera. Y yo en este día quiero hablarle de un tema tremendo que me ha estado tocando en mi corazón, y de seguro vamos a salir exhortados y consolados, pero vamos a salir bien para la gloria del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque en nuestra vida hay cosas que necesitan ser avivadas, en otros necesitan que toda su vida sea avivada. Y nosotros sabemos que Dios de tanto en tanto, ¿verdad?, nos visita. Y especialmente visita al siervo, porque es el que va a transmitir, para luego visitar a su pueblo a través de esa palabra que recibe. Mire, se necesita un avivamiento, primeramente un avivamiento personal, porque así es como empieza Dios a trabajar. Y sabemos nosotros que lo que arranca los avivamientos es la oración. Eso la historia lo ha comprobado desde Hechos para acá. Pero se necesita un avivamiento, y eso es un nuevo comienzo de obediencia a Dios, porque la vida de muchos se ha vuelto atrás. Otros se han secado. Y es tremendo cuando uno, hermano, experimenta eso en la vida. Lógicamente aquí vemos muchos de que no hemos dado un paso atrás a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades. Hemos seguido adelante peleando la buena batalla de la fe. De alguna o de otra manera hemos peleado la buena batalla. Lo bueno es que hay una palabra profética de parte de Dios para que su pueblo se vuelva a avivar y buscar de verdad al Señor. Es como sacudirse de alguna manera, como le digo yo, de tanto en tanto uno es visitado por Dios, y también de tanto en tanto uno debe de arrepentirse, de tanto en tanto, verificar su vida y ahí decir: Dios mío, la verdad, necesito volverme a encajar dentro del Evangelio o dentro de la vida espiritual. En Oseas capítulo 10, voy a leerle dos versiones. Le voy a leer y después la otra que me gusta, la Biblia al día, porque lo amplifica. Pero dice así la versión de las Américas: sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia. Y esto es lo que me llama la atención: romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que venga a enseñaros justicia. ¿Oyó? Es tiempo. Wow. La Biblia al día dice así. Esto lo va a amplificar mucho mejor. Planten las buenas semillas de justicia y segarán una cosecha de mi amor. Oiga eso, hermano. Aren el suelo duro de sus corazones, dice esta versión, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor, para que Él pueda venir y derramar bendición sobre ustedes. Mire qué tremenda versión es. O sea que hay que explicar, porque ahí está hablando el Señor espiritualmente. Está hablando el Señor lo que está adentro. Quiere que veamos lo que realmente quiere decirnos el Señor. Por eso de tanto en tanto, como le dije, visitaba a su pueblo. Lo tremendo es que para que tengamos cosecha de amor de parte de Dios, es decir, bendición y de un gran avivamiento en nuestra vida y en la iglesia, debemos romper el barbecho. El barbecho es un terreno que ha sido arado, pero que se deja sin sembrar, y la próxima temporada de siembra
necesita volver a ser ablandado y roturado para que de esa manera reciba la buena semilla. Ese es un barbecho. Un terreno que está seco y se rotura, se deja allí para luego después, hermano, pasa el tiempo y después vuelve a hacérsele otro trabajo para que así la semilla que se va a sembrar ahí sea una semilla efectiva en el tiempo. Si nosotros no rompemos el barbecho espiritualmente de nuestro corazón y sigue de la misma forma, la semilla que se pueda sembrar no tiene efectividad. Aunque se siembre buena semilla, aunque se siembre buena palabra, aunque se digan buenas cosas, aunque la palabra sea una palabra profética de renovación, si el terreno está seco y no ha sido arado, entonces de repente la semilla no germina. Note usted, va a ser necesario arar el suelo duro del corazón. En otras palabras, vamos a explicarlo en amplios conceptos. En otras palabras, deberíamos de empezar a examinarnos de verdad, a ver dónde estamos espiritualmente. ¿Dónde estamos espiritualmente? Yo creo que de tanto en tanto uno debe de examinarse dónde está. Pararse, como dice la Biblia, paraos en los caminos. Preguntad por ellos cuál es el camino que debo de seguir. O sea, hay momentos en donde debemos de pararnos y vernos realmente cómo estamos plantados después de tanto tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros no estamos andando conforme a lo que el Señor desea, entonces vamos a perder esa cosecha de amor. Mire, muchos nunca parecen pensar en esto, no prestan atención a su propio corazón y nunca saben si están prosperando en la vida en el Señor o no. Nunca saben si están prosperando espiritualmente o no, o se mantienen estáticos en una sola posición. Y Dios desea que cada uno de nosotros, innegablemente, avancemos como la luz de la aurora. Y que vayamos, hermano, avanzando, y que cada vez que nos presentamos ante la presencia del Señor o nos examinamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que hemos superado. O, hermano, si están... hay que ver si estamos andando con Dios o no, o en nuestros propios conceptos. Ahora, romper el suelo duro del corazón consiste en contemplar nuestra vida considerando nuestras acciones. Eso es lo que debemos de hacer. En otras palabras, es regresar a nuestra historia pasada y considerar nuestros pecados uno a uno. Eso no sé si usted lo ha hecho. Yo sí lo he hecho, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces la confesión general no basta. ¿Por qué? Porque los pecados se cometieron uno a uno. Y hay cosas que uno en el tiempo olvida y no sabe qué pecados cometió, o quizás nunca pidió perdón por esos pecados, por esos que realmente cometió en la vida. Porque por lo general, usted sabe que nosotros pedimos perdón al Señor. Señor, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, etcétera, ¿no? Pero lo hacemos generalmente. Pero cuando uno se pone a pensar y empieza a verificar, es más, uno se siente, dice, Dios mío, por este pecado no pedí perdón. Y es como que de alguna manera uno siente un estorbo. Por eso, hermano, el arrepentimiento debe de ser uno a uno de cada uno de ellos si queremos volver a avivar nuestra vida con Dios. Yo me recuerdo que cada vez que me acordaba de cuando me convertí, me pasó eso. Pero de repente el Señor me hacía sentir de que a veces debemos de verificar. Y si aquello todavía nos afecta, quiere decir que eso necesita que le pidamos perdón al Señor. Claro,
Esto debe ser entre usted y Dios. ¿Por qué? Porque quiere vivir una vida plena y un servicio agradable a Dios. Uno quiere tener un servicio agradable a Dios. Es decir, que no haya estorbo para predicar la palabra, para servir en la iglesia, para servirle a la familia, para servirle a aquel que le servimos de alguna o de otra manera. Mire, uno de los pecados que hemos cometido con Dios es la ingratitud. Y hablo todos. La ingratitud ha hecho apagar el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y yo quiero que usted piense un momento en eso. La ingratitud es un pecado que consiste en recibir favores de Dios sin mostrar o ejercitar gratitud de ellos. Gratitud por ellos, quiero decir. ¿Sí? Muchas veces se nos olvida cuántas veces el Señor ha tenido misericordia de nosotros y ha hecho grandes favores a través de otros, pero nunca le hemos dado gracias a Dios. Lo triste es que a muchos se les olvida cómo Dios los salvó y cómo Dios, hermano, los sacó de la ruina, o cuando estaban hundidos, de cómo Dios se glorificó y cuánta bondad de Él recibieron de su mano. Aparte, mire, hemos recibido la misericordia de Dios que nos salvó en toneladas. Yo no sé si usted, pero yo sí, en toneladas. Cuando uno empieza a examinar la vida de uno se da cuenta que la misericordia de Dios para uno ha sido en toneladas, hermano. Porque de todos los que estamos acá, ninguno quedaría parado. ¿Sí? Ninguno. Lo triste es que no hemos dado bastante gracia por ello. No nos hemos humillado tanto por eso, mucho menos hemos dado un servicio tan efectivo de gratitud a nuestro Dios. Tenemos muchos peros, muchas cosas que, hermano querido, ahora como ya crecimos, como ya tenemos barba, ya se nos cayó el pelo. ¿Me entiende? Entonces ya es como que fuera algo normal. Mire, la ingratitud ha sido tan pobre en nuestra vida que nos hemos esforzado a esconder el rostro ante nuestro Dios, como Adán. Adán escondido pensando que, hermano, Dios no lo miraba. Y cuando Dios pregunta, por ejemplo, ¿dónde estás tú? No le está preguntando porque no sabe que está detrás del árbol. No, él sabía lo que le estaba diciendo. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué estás de esa manera? Si yo no te dejé de esa manera, si tú eres un hombre bendecido. Por eso lo que tenemos que hacer es buscar a Dios de rodillas y pedirle perdón a Dios, porque no hemos sido agradecidos a veces. Yo no sé cómo está, por eso le digo que cada uno de nosotros debe de hacerlo personalmente, porque esa es la actitud que debe de ver en la gracia del Señor. Es personal. Lo tremendo que yo miraba también es que cuando estás en esta actitud pidiendo perdón, saltarán otros pecados que Dios te ha aplicado mucha misericordia y tú nunca has dado gracias a Él. Note que cuando uno está en una actitud de arrepentimiento, de búsqueda, de meterse con el Señor, saltan otros pecados que quizás nunca los habías hablado. Porque de tanto en tanto uno se examina y dice: Señor, jala de plano, por esto no te pedí perdón, o por esta mala actitud, o por esta forma hipócrita que hice, o esta mentira que hablé, etcétera. Entonces, si queremos volver a avivar nuestra vida, este es uno de los primeros pasos a seguir. Otro de los pasos que nos va a volver a avivar la vida con Dios es volver a amar a Dios como al principio. ¿Se acuerda usted cómo amaba a Dios al principio? No sé si se acuerdan, tantos años que han pasado. Pero ¿se acuerda usted cómo amaba a Dios al principio usted? ¿Se acuerda? Qué lindo, ¿no?
Dice la Biblia, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Oyó? Que has dejado tu primer amor. Esto quiere decir que muchos han dejado de amar a Dios y por eso se han apartado de su comunión. Amado a Dios como lo amabas al principio, te importaba, mire, ¿se acuerda usted? Yo no te voy a recordar, ¿usted se acuerda? No le importaba si llovía, si hacía calada. Usted amaba a Dios pero mire, tremendo. Me acuerdo, dice el Señor, le dice a Israel, me acuerdo de ti cuando me seguías en el desierto por amor a mi nombre. Esto no se nos debe olvidar nunca a nosotros, hermano. El hecho está, mire, que muchos ya no sienten nada porque están más enamorados de lo temporal y Dios ya no es el primero en sus vidas. ¿Cuántos cristianos? Este es un país cristiano, hermano, en gran manera. Este país, yo le decía a alguien, fui visitado hace 30 años, fue visitado poderosamente. Aquí hay gente en nuestro barrio, en todo el país, que se convirtió a Cristo. Porque hace 30 años, hermano, eran multitudes. Y aquí hay gente que tiene años de vivir eso. Y yo venía con esa expectativa cuando llegué aquí, hermano, de verdad se lo digo, una expectativa impresionante. Por lo que se oía de milagros, señales, maravillas, multitudes haciendo colas en las iglesias, hermano. Y de repente se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque pusieron amor a otras cosas más que a consolidar almas. Y ahora tenemos miles de personas apartadas. Sí, hermano, aparte, mire, leer la Biblia ya no les ha causado ningún placer a muchos. Ya no leen la Biblia, por eso necesitan romper el barbecho de su corazón para leer más y escuchar más el mensaje verdadero y profundo de la palabra. Hoy la gente está más metida en shows. Ya la palabra no tiene mucho peso. Es decir, hermano, se pierde mucho tiempo en los cultos. Y a la palabra, a mí me ha tocado, yo tengo la dicha de haber y estar todavía, lógicamente, siendo invitado. Casi todos los meses voy a distintas iglesias por la misericordia de Dios y doy gracias a Dios por ello. Eventos de la Protón, de mi Fe Sana, eventos de esto, eventos de lo otro, congresos, hermano, cumbres apostólicas y esto y lo otro. Y hermano, hemos hecho la obra de Dios en todos lados. Y una de las cosas que yo ahora les propongo, porque antes no lo proponía, pero ahora sí lo propongo, es que le demos lugar a la palabra de Dios. Porque han habido momentos que el púlpito me lo han entregado, póngale coco, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, la gente está cansada. Pasa un grupo de esto, pasa otro grupo, pasa esto, pasa lo otro, hermano. Y ya cuando uno va a predicar, yo he sentido que la gente está roncando, hermano. Que quiere irse para la casa, otros están comiendo ahí como son campañas. Están comiendo allí, hermano, ya no ponen atención. Otros allí, hermano, que ya quiere irse. O ya la gente empieza, ya se terminó el show, empieza a salirse y se va. Y la palabra ya no tiene el peso. Cuando realmente lo que sí debe de tener peso es la palabra, porque es el alimento que te va a dar verdaderamente las fuerzas para seguir adelante. Sí, mi hermano. Por eso yo ahora pongo esa cláusula cuando tenemos que ir así a lugares donde van a haber multitudes de personas. Y me ha sucedido en Santiago del Estero, fue algo extraordinario, hermano, cientos de miles de personas. Me acuerdo que le dije, mira, varón, hermano, mire, la palabra es lo primero. De ahí le digo yo, quédense hasta las 4 o 5 de la mañana si quieren, hermano. Pero la palabra debe ser lo primero. Y el hombre me dijo, sí es cierto, la palabra lo primero.
Porque entonces uno ya no puede desarrollarse como debe desarrollarse, porque a mí me da pena que la gente, hermano, tiene que irse a su casa, tiene que ir a atender a su marido, a su mujer, o tiene que ir a atender sus quehaceres, mañana tiene que ir a trabajar. Y entonces, y lógico, digo yo, Dios mío, no, mejor predico 15 minutos nada más. Pero no me voy contento porque sé que no se le ha dado lugar a la palabra de Dios, porque debemos de romper el barbecho duro del corazón, que nos insta más a celebrar la carne que el espíritu. Mire, si te vuelves otra vez de todo corazón, la incredulidad va a empezar a desaparecer. ¿Por qué? Porque esa ha sido otra cosa que ha estancado los avivamientos. Como no ha habido una palabra sazonada, entonces no se puede romper ese barbecho del corazón que está allí, un corazón duro. Hermano, mire, si queremos volver a avivar nuestra vida en Dios, debemos de volver, una de las cosas importantes que le hablaba, a la oración. La oración muchos la han, hermano, descuidado. Por ejemplo, piense en las ocasiones que ha descuidado su oración privada. Piénselo. ¿Cuántos han olvidado su oración privada? Esa oración que debe de estar ahí como una herramienta, porque es la herramienta que te va a sacar de cualquier cosa que tu alma, tu vida interior esté pasando. La oración, hermano, familiar es tremenda también. El culto de oración, pudiendo hacerlo, o cuántas veces hemos agraviado y ofendido a Dios por no hacerlo cuando podemos hacerlo. Porque el barbecho, el corazón está duro en esa área y debes de romperla, porque eso es beneficioso para tu vida. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Pregúntense, pudiendo hacerlo. Hay gente que no lo puede hacer, innegablemente, es válido. Pero ¿cuántas veces hemos podido hacerlo y estar, hermano, apoyando? Porque la oración es clave. Incluso, mire, piense cuántas veces ha agraviado el cumplimiento de sus deberes espirituales y no ha pedido perdón por ello. ¿Cuántas veces ha agraviado usted al Señor en sus servicios? Es decir, que usted está consciente que puede servirle a Dios, pero no lo ha hecho. Y a veces se ha quedado. La carne y usted sabe qué es la carne, que usted pudiendo hacerlo. Hay momentos que no puede hacerlo porque quizás le cayó un dolor, le cayó algo. Bueno, gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces hemos agraviado al Espíritu nosotros? Y que Él nos ha tenido misericordia y no lo hemos hecho. Eso es tremendo. Mire, debemos de volver a avivar la vida en Dios, porque hemos perdido el amor hacia nuestros amigos, incluso hasta nuestros parientes. Ya no oramos por ellos, cuando deberíamos estar orando siempre por ellos. Ya no nos motiva que se salven. No sé si le ha pasado eso. Mire, en el sentido que hemos tenido, lo que le quiero decir es que hemos tenido poca compasión por sus almas que se están perdiendo, y no ha habido lo mínimo de preocupación por ellos. No nos hemos preocupado en decir, bueno, hay que ver cómo salen, al menos yo ya me salvé. Palabra. También muchos quieren un verdadero avivamiento en sus vidas, pero nunca han honrado a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. ¿Para qué? Para que las iglesias verdaderas tengan lo suficiente. Esa es otra cosa tremenda. Sí, hermano. Aparte, mire, ni siquiera le han pedido perdón a Dios, siendo que diezmar y ofrendar son parte del fundamento de dar a Dios para el sostén de la obra y de sus siervos. No sé si usted ha pedido perdón por eso. Claro, la excusa es que no les alcanza y tienen muchas necesidades. Pues déjeme decirle que esa clase de personas, esa es la razón del por qué le pasa eso. Y no crea que yo le estoy pidiendo, no.
No, lo que le estoy diciendo es lo que la palabra del Señor dice. Que a veces no lo hemos hecho. Bendita misericordia que aquí la mayoría lo hace. Y eso es bueno. Y por eso uno se siente libre de hablar de estas cosas. Pero lo que le digo yo, ¿cuántas veces no hemos pedido perdón por eso? Y eso es tremendo delante del Señor. Otra cosa que nos va a avivar la vida en Dios es volver a los deberes familiares. Volver a los deberes familiares. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos han descuidado la oración con su esposa o con su esposo. Muchos se les ha olvidado, y eso es lo que menos debemos de olvidar. Porque eso le da fuerza a la familia, le da fuerza a la unidad. La oración hace huir la tentación. La oración es algo tremendo, hermano. Y esto es fundamental que lo tomemos en cuenta. Mire, si queremos avivar nuestra vida y traer más bienestar a nuestra casa, hagamos esfuerzos directos para que nuestros hijos crezcan, en una cultura de cristianismo. Si una de las cosas que nos debe de preocupar, especialmente aquellos que tenemos niños grandes, niños pequeños, porque ya cuando están grandes ya es difícil, ya los niños están esperando cumplir los 18 años para poder irse de la casa, ¿verdad? Y ahí cuando ya cumplen 18 años ya uno ya le es cuesta arriba, porque ya no toma unas decisiones por ellos, porque incluso hasta ellos se creen que ya son grandes. ¿Ah? Muchos han esperado, tuvimos un caso hace poco que muchos han esperado cumplir los 18 años y se van de la casa y se casan sin si el padre se dé cuenta, hermano. Me acaba de pasar con una muchacha una mosca. La mosquita que ni nada, hermano. Cumplió los 18 años, ¡pum! Se fue. Se casó y el pobre hermano me habló, hermano, llorando la hermana. ¿Y qué pasó? Le digo, no, desapareció mi hija, se la secuestraron. ¿Qué es? Nadie se la secuestró. Después le habló la hija, dijo, ¿y qué pasó, hija? Te habíamos buscando, toda la policía se movilizó, hermano. El policía habló con la niña y le dice, me lo comentó pues directamente el papá. Dice la niña, no, dice, ayer cumplí 18 años, con tal que ya soy libre. Y el policía tuvo que decir, sí es cierto, papá, le dijo, cumplió 18 años y usted ya no puede hacer nada. Y yo tengo derecho a hacer mi vida, imagínese, hermano. Tremendo. Y yo le dije, hermano, la verdad, ahora hay que pedir misericordia del Señor nada más, porque ya no hay para dónde aceptar la situación y todo eso. Y fue difícil, ¿verdad? Pero lo que le trato de decir es que mire todo lo que puede suceder con estos muchachos. Ahora, si queremos entonces avivar nuestra vida y traer más bienestar a nuestra casa, debemos de tener, hermano querido, estos principios. También para avivar la vida en Dios, vigilemos nuestra propia conducta. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces estamos mirando la mota de otro y no nos damos cuenta que estamos pecando delante del mundo, delante de la iglesia y delante de Dios. Porque estamos preocupados más por lo que los otros están haciendo que por nuestra propia vida. Cuando la Biblia dice que no mires la mota de los demás, sino mirar tu propia vida. Tener, hermano, eso consciente para que de esa manera tengamos una vida sana en el Señor. Hermanos, volvamos a avivar la vida en Dios, porque ese es el mensaje que Dios está trayéndole a usted. ¿Por qué? Porque así se nos va a hacer más fácil ayudar al que está caído, al que está perdido, al que necesita restauración, al que necesita salud espiritual. Yo creo que es el tiempo, porque mire, a pesar de que usted pueda mirar calmada las cosas proféticamente, no es así. O sea, tarde que temprano sabemos nosotros que vamos a partir de esta tierra. Tarde que temprano. Las cosas se están movilizando, esto es como un juego de ajedrez.
están moviéndose las piezas y uno no sabe cuándo va a ser el jaque mate. Y de repente es el jaque mate. Ya las condiciones, hermano, proféticas están ya preparadas. Lo que pasa que los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Los tiempos de Dios, como dice la Biblia, que un día para Él son como 1000 años. Quiere decir que los segundos y los años para Dios son distintos y diferentes. Pero que estamos en un tiempo profético tremendo, yo lo sé y soy consciente de eso. Que a medida que avanzan los años, hermano, porque vienen unos años tremendos proféticamente y vienen unos años en donde Dios nos está empujando a buscarle más a Él, a intimar más con Él para tener preparado nuestro corazón. Y que el barbecho duro del corazón sea, hermano, roturado. Y de esa manera podamos captar en el momento justo, podamos captar lo que Dios va a hacer. Lo tremendo es que a veces nuestra vida espiritual está muriendo porque estamos instalados cómodamente en un estilo de vida y no estamos dispuestos a desprogramarnos. El problema del hombre hoy que es que no está dispuesto a desprogramarse. Como le decía Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en otras palabras, desprográmate, no vivas así cuadrado. Porque a veces Dios nos va a llamar en un momento específico o en un momento en donde nos va a pedir descuadramiento. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros no vivamos monótonamente, sino que seamos personas que realmente estemos dispuestos para ir a la batalla donde quiera que el Señor nos llame. Hermano, mire, debemos de hacernos la pregunta esta: ¿por qué pretendemos ser cristianos en realidad? ¿Por qué pretende ser cristiano usted? Esto contéstelo solo usted. Mire, le he hablado todo esto porque ese es el llamado profético que está encerrado ahí en Oseas. Es un llamado profético que yo lo miraba de esa manera y se lo voy a leer. Ahora se lo voy a leer en la misma Biblia al día para encerrar todo esto. Dice así esa Biblia: planten las buenas semillas de justicia, repito, y segarán una cosecha de mi amor. Segarán una cosecha de mi amor. Imagínense una buena cosecha de amor de Dios para usted, para su familia, para sus hijos, para su trabajo, para su salud, para la liberación. Imagínense una buena cosecha del amor de Dios. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Es decir, te voy a, mira, por mi amor, como le decía a David, he jurado por mi amor hacer esto y esto y esto y esto. ¡Wow! Imagine que venga una buena cosecha de su amor, en donde tú le puedas decir: papá, mira, haz esto, y Él te glorifique. Note que el amor es tremendo. El amor cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Cuando uno hace las cosas por amor, ¿no le pesa? No. Ni Pío hace, porque hace las cosas por amor. Pero horrible es que cuando hace alguien cosas para el Señor, tiene que estar, hermano, reclamando: ¿por qué solo a mí? ¿Por qué solo yo? Mejor no lo haga. Porque para amargarse así, le va a hacer mal a su salud, a sus emociones, a su vida espiritual, a su familia, a su servicio. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Cuando uno hace cosas para el Señor por amor, quiere hacerlas todas uno, ¿o no? Le pasa. Por eso, si nosotros entendemos estos principios que Dios nos está hablando acá, debemos de entender que Dios desea realmente dar una cosecha abundante de su amor en nuestra familia, en nuestros hijos. Claro, para que esta cosecha se haga una realidad, debemos hacer la segunda parte de ese versículo en esta versión
Biblia al día. Dice, aren el suelo duro de sus corazones, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él pueda venir y derramar bendición sobre ustedes. ¿Oyó? Hay que roturarlo, hermano, ver qué es lo que hay allí, porque nosotros necesitamos en este tiempo buscar al Señor. Preocúpese por buscar al Señor en su intimidad con Dios. Si otro no lo busca, no importa, búsquelo usted. Si otro no quiere, hermano, mire, métase usted. Porque va a haber un momento en donde Dios va a hablarle a la familia. Escuche, esto es muy importante. Va a hablarle a la familia, a la cabeza quizás, o al que es más espiritual. Porque en la familia a veces la mujer es más espiritual que el hombre. Pero por lo general Dios le habla a la cabeza del hogar. Y le dice, mira, prepárate porque voy a empezar a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces el hombre de Dios o la mujer de Dios lo transmite a la familia. El Señor nos está hablando de que busquemos más al Señor porque Él está pronto a derramar una cosecha de su amor. Él está pronto a venir y llevarnos a esta tierra. Entonces, prepárense. Ese es el primer mensaje que uno tiene que soltar a la familia, ¿verdad? Busquen al Señor, métase con el Señor. Miren, hijos, a mí cuando Dios me habla así, yo mando un mensaje a mis hijos para que ellos lo receten. Si quieren hacerlo, es problema de ellos. Yo no salgo de mi compromiso de lo que Dios me habló. Ya después ellos verán. Pero Dios hace esas intervenciones, y después que hace esas intervenciones es como que aplica una cierta misericordia a nuestros familiares. Fíjense cómo hace Dios. Le aplica una cierta misericordia, ¿verdad? Lo redarguye un poco y se sacude quizás el familiar que conoce a Dios, y como que se pone a pensar, y a veces hasta sale del lugar de acomodamiento que tiene, pero luego se queda en el momento más crucial de la decisión. Para poner un ejemplo y entenderlo mejor, veamos el ejemplo de Lot. ¿Se acuerda Lot? Dios visita a su familia, a todos. Visita a la mujer que estaba más chiflada que otra cosa, hermano. Allá estaba metida con todo allá en el mundo. Él estaba en el mero mundo, pero era la mujer de Lot. Y la visita, y hermano, mire la intervención. Es que esto es impresionante. Llegan los ángeles y toman a Lot y a su familia de la mano y lo sacan, hermano, a un valle que lo podemos aplicar como el valle de la decisión. Quiere decir que va a haber un momento en donde Dios le va a hablar, como hoy está hablando el Señor, para que usted despierte y pueda transmitirle a su gente, decirle, miren, el Señor nos habló a nosotros que nos preparemos. Porque Dios no le habla a un siervo solo por hablarle, no. Si Dios le habla a sus siervos es para que la iglesia o el pueblo de Él despierte, ¿verdad? Miren, el Señor nos habló que busquemos al Señor. Bueno, sacan los ángeles, para entender esa aplicación, sacan los ángeles a la mujer, pero llega un punto, y eso es lo tremendo, en donde ni tú, ni tu gente, hermano, interviene, sino que solo tú tomas la decisión si quieres seguir hacia ese punto en donde vas a ser salvado completamente o te quedas. Que eso fue lo que le pasó a la mujer de Lot. Yo me imagino que Lot la empujaba un poquito, le hablaba un poquito, le decía un poquito, pero llegó un momento en donde lo paró el ángel y le dijo estas palabras. Dijo, mira Lot, escapa tú por tu vida. No sé si usted lo ha leído. Escapa tú por tu vida. Quiere decir que si aquellos no quieren escapar, vas a tener que escapar tú. Tú no puedes quedarte, hermano querido,
por aquel que no quiera seguir adelante. Porque entonces ya ahí estarías amando más a lo terrenal que a lo espiritual. Porque ahí entonces se aplicaría aquel versículo que dice, el que ame más a padre, madre, a madre, a hijos, esto y lo otro, más que a mí, no es digno de entrar al reino de los cielos. Note que es tremendo eso. Quiere decir que Dios de tanto en tanto visita a sus hijos que son más espirituales y les hace este llamado de que le busquemos al Señor, hermano. Porque viene algo que de repente nos va a sorprender. En el mundo está a punto, le voy a decir esto proféticamente, está a punto de que hayan acontecimientos que usted se va a asombrar. Estamos al borde de ello. Estamos a punto de ver incluso terremotos, pero a escala mayor en países, hermano, que usted no puede imaginarse. Pero no esos terremotos que están sucediendo. Ahí vienen unos terremotos en países suramericanos, estos, y en Europa, que usted se va a quedar asombrado de lo que cómo se va a transformar la búsqueda a Dios en esos países donde hay. Dios va a empezar a permitir esos que faltan, porque estamos en los principios de dolores. O sea, los dolores se están acrecentando del parto profético. Se están acrecentando. Porque dice que los terremotos y todo lo que pasa en el mundo son principios de dolores antes de que nazca el verdadero dolor. Quiere decir que a medida que nos acercamos a la venida del Señor, innegablemente vamos a ver cosas que al hombre lo van a asombrar. Pero nosotros que estamos en la palabra, lo que nos va a hacer es que nos va a confirmar lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo emocionante del evangelio. Entonces, si Dios nos está insistiendo a nosotros a través de los siervos en el mundo entero, nos está insistiendo que oremos más, que lo busquemos, que intimemos con Él. Es porque Él está preparando la iglesia, ¿verdad?, a un mover maravilloso. Porque se ha perdido en el tiempo. Se ha perdido en el tiempo, como le hablaba acerca de la oración yo la vez pasada. Se ha perdido la oración concreta, la oración continua, la búsqueda de esa particularidad que tiene la iglesia y que siempre tuvo en la historia. Entonces, yo creo que ha sido porque el corazón ha estado duro y no ha sido sembrado, porque necesita romper el barbecho, el terreno duro, para que la semilla de la palabra pueda entonces uno receptarla mejor y ponerse a pensar. Yo lo quiero dejar pensando a usted, porque el Señor nos está hablando ya hace un tiempo que tenemos que buscar su presencia. Tenemos que provocar un avivamiento en nuestras familias, provocar un avivamiento en aquellos que hemos descuidado nosotros por no, hermano, tener una comunión plena con Dios. Yo creo que esa es la palabra que el Señor tenía para usted y para mí en esta noche. Cierre sus ojos, yo he terminado delante de la presencia de Dios del cielo. Y vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante, que nos muestre qué es lo que debemos de hacer de hoy en adelante. Y yo creo que sería bueno que usáramos este púlpito en este día para poderle decir al Señor: mira, Padre, la verdad, perdóname, porque en algunas cosas quizás no he sido muy agradecido, pero hoy tu palabra ha hablado a mí, y yo quisiera que oráramos un instante aquí en este lugar, pero vamos a orar primeramente por los que nos están escuchando ahí y nos están viendo a través de la televisión, de la radio, de YouTube.
Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se glorifique en aquellos que nos están escuchando. Padre, mira a aquellos que están ahí, viéndonos delante de tu presencia y han oído tu palabra. Te pido que te glorifiques, oh Dios del cielo, y que ese barbecho duro del corazón sea roturado en este día, Señor, para que cuando venga, oh Padre Celestial, la palabra a ser sembrada, pueda recibirla de una manera, Señor, consciente, y de esa manera servirte delante de tu presencia. Padre, yo oro por aquellos que están ahí, Señor, que han tenido un corazón duro, pero que ahora tu palabra ha hecho la diferencia, Señor, y que de hoy en adelante van a empezar a servirte. Otros van a buscarte, otros se van a arrepentir. Señor, que en el nombre de Jesús tú perdones sus pecados, sus rebeliones, y que puedan ser conscientes de que tú estás llamando en este tiempo a otro estilo mejor de vida delante de tu presencia. Yo bendigo, Señor, a aquellos que tú estás tocando ahí al otro lado y estás sanando, liberando en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús.